nació de una virgen, pero ella no fue virgen todo el tiempo. Porque ¿quién es una virgen, verdad? Una virgen es una muchacha, una joven, es una niña, ¿verdad? Que no ha conocido varón, que no ha estado con ningún hombre, ¿verdad? Esa es una virgen. Pero desde el momento que la persona pierde su virginidad, entonces quiere decir que ya no es una virgen. Y dice que, entonces dice que era de Bexaida, dice ciudad nativa. Bexaida es una ciudad, dice, nativa. También de Pedro, nativa de Pedro, aquí lo vemos, y Andrés, llamados el día anterior, o sea, el día antes, ¿verdad? Que Jesús llegara donde estaba, dice Felipe, había, dice, llamado a Pedro y Andrés. Entonces Jesús iba llamando a sus apóstoles, sus discípulos, dice llamados el día anterior. Se supone que Felipe participó en el ministerio del Señor en Judea. Juan 3:22 dice, y en la ordenación posterior, o sea, Felipe dice que participó en el ministerio de Jesús. Entonces, en el ministerio del Señor en Judea, o sea, se menciona el nombre de Judea, ¿verdad? Entonces, siempre esa letra J tiene bastante, ¿verdad? Poder, significado, porque esa letra J es Jehová, es Jesús, Judea. Entonces vemos Bexaida donde los llama. Entonces en Judea dice que participó en ese, ¿verdad? Trabajo que Jesús hacía. Y dice que, y en la ordenación, dice, posterior, o sea, está diciendo en la ordenación posterior que Felipe participó en la ordenación que venía, ¿verdad? Después de ese momento de su llamado, después de ese momento cuando ellos fueron llamados, entonces ellos fueron ordenados. ¿Qué es ser ordenado? Ordenado es que ordenación, ¿verdad? Es una palabra como cuando alguien, ¿verdad? Se graduó, ¿verdad? Y le dan un diploma, entonces ya es ordenado para ese oficio, para ese trabajo. Entonces Felipe fue, dice, ordenado posteriormente. Entonces, ordenado quiere decir preparado, capacitado para el trabajo que él estaba haciendo. Tenía, o sea, tenía las credenciales, ¿verdad? Como cuando usted dice, ya está listo para este trabajo, usted sabe hacerlo. Usted, ¿verdad? No puede ser un licenciado, no puede ser esa persona, lo que sea, para lo que se graduó, si usted primero no sacó ese diploma, está diciendo, ¿verdad? Bueno, ellos no fueron graduados en una universidad, quiero decirle, posiblemente no. No fueron graduados en una escuela. Es que la graduación de ellos se las hizo Jesús mismo, se las hizo el Espíritu Santo. O sea, está diciendo que no tuvieron que ir a una escuela para que le dieran un diploma, pero es que fue Jesús quien los capacitó, los preparó para que ellos pudieran ejercer ese llamado que tenían. Entonces, si Jesús te dice, estás listo, estás preparado, entonces, estás listo. Puede ser que los hombres digan, porque tal vez con el diploma que usted sacó no va a pasar, eso solamente le puede servir en este mundo, en esta tierra. Y posiblemente ni siquiera hay uno que lo estudian y para nada, ¿verdad? Porque fue como que no lo estudiaran, de nada les sirvió, porque no trabajan de ese oficio. Entonces, pero en el trabajo ministerial, en el trabajo de Jesús, en el trabajo, ¿verdad?, de que Él puso a los apóstoles, quiero decirle que eso sí,
dieron fruto, dieron rendimiento, porque ellos trabajaron en esa labor. O sea, fueron preparados para ese trabajo. Nos sigue diciendo, aparte de esas listas, Felipe se menciona solo en Juan, donde aparece con su ciudadano. Entonces se menciona en Juan también, donde aparece con ciudadano. O sea, dice que son, ¿verdad? Con ciudadano quiere decir, ¿verdad? Tal vez Juan era de un lugar, pero Felipe era de otro. Entonces decir Felipe era de Betsaida, pero Juan era de otra parte. Entonces por eso son conciudadanos, dice la palabra del Señor, que son, ¿verdad?, conciudadanos o conciudadanos que son del mismo lugar, ¿verdad? Entonces de los mismos sectores. Entonces son conciudadanos que son, tal vez no viven, ¿verdad?, en el mismo lugar, pueblo, pero sí viven dentro del mismo municipio, entonces del mismo país, conciudadanos porque viven, tal vez no ahí tan cerquita, pero viven un poco cerca. Entonces son, como dice, conciudadanos. Y dice que aparece, dice en Juan, dice conciudadanos, también con Andrés, dice su convicción inmediata que Jesús fuera el prometido. O sea, convicción, dice, inmediata, que Jesús, dice, fuera el prometido de las Escrituras. O sea, estaba dándose a conocer en ese tiempo Jesús, que Jesús, dice, era el prometido, ¿verdad?, para ese momento. Jesús es, cuando dice el prometido, es que alguien, como cuando alguien, ¿verdad?, está a punto de casarse, por ejemplo. Entonces y dice, ¿verdad?, el prometido. O sea, el que se dijo que iba a venir. Pues dice que Jesús era, dice, el prometido para ese momento. Jesús era de quien la gente hablaría. Jesús era el que haría milagros, el que haría sanidades. Jesús era la persona a lo cual todos esos apóstoles, esos nombres tendrían que obedecerle, porque Jesús no era quien seguía, ni seguía Jesús a Felipe, ni seguía, ¿verdad?, a Juan, ni seguía tampoco a Andrés, ni seguía a Pedro, ni seguía a uno de ellos, sino que todos ellos eran discípulos de Jesús. Era Jesús el nombre sobre todo nombre, porque el nombre, ¿verdad?, principal es Jesús. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Posiblemente, ¿verdad?, algo otros se irían por otros nombres, pero Jesús es el centro, Jesús es el primordial, Jesús es nombre sobre todo nombre. Entonces Él era el prometido, Él era el que habría de venir, Jesús era de quien se hablaría, Jesús era el que venía para cumplir. Y mire de dónde dice que era Jesús, de Betsaida. O sea que Betsaida es su ciudad, Betsaida es su tierra natal. Betsaida es, ¿verdad?, ese lugar donde Jesús viene. Y por eso dice que Él va caminando, Él va avanzando, Él va haciendo discípulos. Entonces, pero Él era el prometido, era Jesús quien tenía, ¿verdad?, que brillar. En otras palabras, es Jesús el que tenía que darse a conocer en los lugares. Era Jesús el que tenía la gente que hablar, porque entre la multitud Jesús era el señalado entre multitudes. De lejos se sabía quién era Jesús.